Buenas tardes, señores estudiantes. Tengan la bondad, vamos a iniciar. Enciendan sus camaritas. Tengan la bondad. Por favor, atiendan a la lista. Aldaz Gómez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arias Estrada. Gracias, doctor presente. Buenas tardes. Barragán Villena. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Borja Correa. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Caranqui Jan Zapanta. Buenas tardes, doctor presente. Y aprendo la cámara un ratito. Bueno. Carguachi Paucar. Buenas tardes, doctor presente. Cedeño Vaque. Buenas tardes. Cedeño Vaque. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Chiluisa Yomitaxi. Chiluisa, Yumitaxi, Buenas Kerly tardes, Belén. presente. Díaz, buenas tardes. Díaz Andrade, Dayana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Escobar, Escobar. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Farías Vélez, Dayana. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Garófalo Bonilla. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Gavilanes Correa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Gonzabay. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Isa Guzmán. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Lucio García. Presente, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Manobanda, Manobanda. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Melendres Gómez. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Mudo Caluña. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Paredes Solís. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Pasto Ula. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Ponce Pilatasi. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Remache Ñamo. Remache Ñamo, Kerly Vanessa. Sánchez Prado. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, Suárez Tello. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Toaquisa Hinojosa. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Ulloa Calderón. Presente, doctor. Vargas Inga. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Vázquez Aro. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, Villota Sosa. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sí, listo. ¿Dónde nos quedamos la clase de ayer? No sabemos. A ver, el día de ayer nos habíamos quedado en el aporte adicional de criterios, perdón, ¿cierto? El criterio de manuales. Sí, En la siguiente, doctor. o sea, esto ya vimos, me refiero. Sí, nos toca el procedimiento Sí. pericial para determinar impericia. Perfecto. Bueno, en cuanto al procedimiento pericial para determinar impericia, encontramos la inspección, perdón, son cinco ya, la inspección del lugar del hecho, la fijación y documentación, el análisis técnico, la reconstrucción del evento y la evaluación de conducta. Esto dentro del procedimiento pericial para determinar impericia, ya para cerrar con el tema de impericia. Bien.
En cuanto a la inspección del lugar del hecho, ¿qué será la inspección del lugar del hecho? Siempre y cuando ajustado a accidentología vial, ¿no? Es la observación directa del sitio del accidente, donde el perito identifica elementos como huellas de frenado, posición final de los vehículos, daños, condiciones de la vía y de el entorno. ¿Qué buscará determinar como tal un perito? En cuanto a inspección del lugar del hecho, evidencias físicas, condiciones de la vía, en el caso de que ésta esté seca, mojada o sin iluminación, si es que existe o no señalización existente. Sí, es la base de todo el análisis. Bien, ahora en cuanto a la fijación y la documentación, ¿qué será esta fijación y documentación? Es el registro técnico de toda información observada en el lugar del hecho, sí, registrada mediante fotografías, mediante croquis, mediante mediciones o simplemente con anotaciones, sí. ¿Qué incluye esta fijación y documentación? Medición de distancias, registro de huellas, ubicación de los vehículos, sí. Esta fijación y documentación permite que el análisis, perdón, sea objetivo y verificable. En cuanto a el análisis técnico, sí, es la interpretación de las evidencias recolectadas, sí, aplicando conocimientos de física, dinámica vehicular como tal accidentología. Sí, se evalúa dentro de este análisis técnico, evaluamos velocidad aproximada, tipo de maniobra realizada, uso de frenos o de dirección. Sí, en cuanto a, bueno, también dentro de este análisis técnico, sí, esto conecta todo lo que ya hemos visto anteriormente, el frenado, la fricción, la velocidad y las maniobras. Dentro de la reconstrucción del evento es la recreación lógica y técnica, perdón, de cómo ocurrió el accidente, sí, determinando la secuencia del hecho, desde antes hasta después del impacto, sí, el perito qué responderá o qué tiene que analizar en la reconstrucción del evento, qué ocurrió primero, qué hizo, cuál fue la manera de actuar del conductor, si es que el hecho pudo o no evitarse, sí, aquí se arma básicamente la denominada historia técnica del accidente, ¿sí? Dentro de la reconstrucción del evento. Finalmente, en cuanto a la evaluación de la conducta, perdón, es de la, una disculpa, en cuanto a la evaluación de la conducta, es el análisis final donde se determina si el conductor actuó correctamente o si incurrió en impericia, imprudencia o negligencia. Dentro de esta evaluación de conducta, valga la redundancia, se evalúa decisión del conductor, tipo de maniobra, tiempo de reacción y la adecuación que debió o tuvo el conductor a las condiciones de la vía. Aquí se concluye como tal si es que existió, si se incurrió en impericia, imprudencia o negligencia. Y en el caso de haber otra o más, los diferentes grados, ¿sí? Dependiendo del riesgo. ¿Está claro esto? Vuelvo a repetir. Si voy muy rápido, me dicen para volver a repetir. Necesito que tomen en cuenta y estén atentos porque vamos a ver los tipos de pericia en accidentología vial. Sí. Después de ver estos tipos de pericia en accidentología vial, les voy a compartir un archivo donde ustedes van a tener que hacer un informe pericial con los datos, con un caso práctico como tal. Sí, vamos a tener que identificar en secuencia todos los tipos de pericias, pericia física o mecánica, pericia conductual, pericia documental, dentro de la accidentología vial. Vuelvo a repetir esta parte para que quede claro o continúo.
¿Se puede Sí, repetir, doctor, profe, por repita, por favor? favor. Listo. Les decía que el procedimiento pericial para determinar impericia es la inspección del lugar del hecho, la fijación y documentación, el análisis técnico, la reconstrucción del evento y la evaluación de conducta. Este es el procedimiento pericial, perdón, para determinar impericia. Posterior, vamos a ver los tipos de pericia donde vamos a incluir todo lo que hemos venido viendo en virtualidad y bueno, en presencialidad en un recuento, la verdad, y hasta el día de hoy. Sí, las fórmulas, los tipos de conducta, los tipos de daño, los tipos de colisión, todo eso que hemos venido viendo van a tener que ustedes ajustar a un informe pericial en base a un caso que les voy a poner. Sí, bueno, en cuanto a la inspección del lugar del hecho, les digo que, referente a nuestra materia, es la observación directa del sitio del accidente. Sí, donde el perito, es decir, ustedes deben identificar elementos como huellas de frenado, posición final de los vehículos, daños, condiciones de la vía y del entorno. ¿Sí? ¿Qué buscamos determinar dentro de esta inspección del lugar del hecho? Evidencias físicas, condiciones de la vía, señalización existente. Sí, de las condiciones de la vía, ustedes saben, seca, mojada, con iluminación, sin iluminación, etcétera. Esta es la base de todo el análisis. En cuanto a la fijación y documentación, es el registro técnico de toda la información observada en el lugar del hecho. Sí, ¿cómo se registra esta información? Mediante fotografías, mediante croquis, mediante mediciones y anotaciones. ¿Qué incluye esta fijación y documentación? Respecto a accidentología vial, medición de distancias, registro de huellas y ubicación de los vehículos. Sí, este análisis permite, o bueno, permite que este análisis sea objetivo y verificable. Ahora, en cuanto al análisis técnico, el análisis técnico es la interpretación de las evidencias ya recolectadas. Sí, aplicando conocimientos de física, dinámica vehicular y accidentología. En cuanto a principios de conocimientos de física, ¿qué será en nuestro caso? ¿Qué hemos venido viendo para determinar la velocidad, la distancia de reacción? Fórmulas. Fórmulas para calcular distancias, velocidad, distancia de reacción, distancia de frenado. Sí. En cuanto a la dinámica vehicular, ¿qué vimos hace dos clases, me parece? Nadie estuvo en clases. Las leyes de la física. No me acuerdo cómo Perfecto, es exactamente el nombre. perfecto. ¿De quién eran esas leyes de la física? ¿A quién se las atribuía? Las leyes de Newton. Perfecto, súper bien. Ya, y en cuanto a todo lo de accidentología, los elementos, conductas, distracciones, sí, aquí, o sea, dentro del análisis técnico, calculamos o debemos analizar velocidad aproximada, perdón, tipo de maniobra realizada, uso de frenos o dirección. En cuanto a la reconstrucción del evento, sí, ¿qué será la reconstrucción del evento? Les decía que es la reconstrucción, perdón, la recreación lógica y técnica de cómo ocurrió el accidente, determinando la secuencia de los hechos, desde antes hasta después del impacto. ¿Cuáles eran la secuencia de los hechos? Por no decir el otro término que se me van, de una se van a dar cuenta. ¿Cuál era la secuencia de los hechos? No le estoy diciendo con el término que es, pero ¿cuál era la secuencia de los hechos? Era la fase previa, la Fase de previa, conflicto fase y de la conflicto, Perfecto, de fase la perfecto. posterior. posterior. Las fases. Perfecto, las fases.
Aquí deberemos responder qué ocurrió primero. Ay, una disculpa. ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué hizo el conductor? Y si es que pudo o no evitarse el hecho. Aquí armamos lo que en accidentología vial denominamos o se denomina historia técnica del accidente. Sí, finalmente, en cuanto a la evaluación de la conducta. La evaluación de la conducta no es más que el análisis final de todo lo que se determina, ya, si el conductor actuó correctamente o si incurrió en, ¿qué les decía? Tres situaciones o tres incidencias que acabamos de ver ayer nomás. Impericia, imprudencia, negligencia. Impericia, imprudencia y negligencia. Sí, aquí evaluamos decisiones del conductor, tipo de maniobra, tiempo de reacción incluso y adecuación a las condiciones de la vía para concluir si es que hubo o no las tres situaciones como son impericia, negligencia o imprudencia. Bien. Listo. Ahora, tipos de pericia en accidentología vial. En accidentología vial, el perito debe utilizar, más bien utiliza diversas pericias técnicas para determinar la falta de pericia. Sí, en primer lugar, entre las más importantes, las que considero yo necesarias, pericia física o mecánica. Después, pericia. Bueno, también, no después, porque se sobreentiende mal. También, pericia de reconstrucción del accidente, pericia conductual o humana, pericia documental y pericia testimonial. ¿Qué será la pericia física o mecánica? ¿Alguien tiene una idea? No tiene que ver con el estado del vehículo como tal. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué aspectos podremos ver dentro de esta pericia física o Por mecánica? ejemplo, medir la huella de Que frenado. Perfecto. ¿Qué más? El estado de los frenos, tal vez. Perfecto. Sí, bueno, como tal, el estado como tal de los frenos del vehículo sería como tal. Bueno, en cuanto a la pericia física o mecánica, sí, consiste o se trata de aplicar principios de la física para reconstruir un accidente de tránsito, determinar aspectos como velocidad, tipo de frenado, trayectoria y causa del hecho. Ahí está, perdón, no cambié la diapositiva. La pericia física o mecánica consiste en aplicar principios de la física y obviamente de la mecánica, para reconstruir un accidente de tránsito. Sí, determinar aspectos como velocidad, frenado, trayectoria y causas del hecho. En términos simples, se analiza huellas de frenado, daño en los vehículos, tipo de vía y condiciones. Sí, para calcular cómo, o determinar más bien cómo ocurrió el accidente. A ver, por ello decimos y mantenemos que en accidentología vial se estudia cuatro elementos importantes. ¿Cuáles eran estos cuatro elementos importantes? El conductor, vehículo, el conductor, vía vehículo, y la el vía y el entorno. Chévere. ¿Cómo se determinará esta pericia física o mecánica? En este caso, se siguen estos pasos básicos o se debe tomar en cuenta. Levantamiento de datos del lugar, longitud de las huellas de frenado, tipo de calzada, sea esta mojada, seca, tierra, grava, pendiente de la vía en el caso de existir y los daños en los vehículos. Sí, se aplican dentro de esta pericia física o mecánica. Una disculpa, se aplican fórmulas
físicas. La más común es la de velocidad por las huellas de frenado. ¿Qué fórmula era la de velocidad por huellas de frenado? Era la de velocidad es igual a raíz cuadrada de 256 por el coeficiente de Doscientos fricción cincuenta y cuatro. y por la distancia de la huella. Por coeficiente de fricción y por la distancia de la vuelta. Listo. Una vez aplicada esta fórmula, tenemos que hacer un análisis de resultados. ¿Qué entra o qué se determina? ¿Cómo se manifiesta ese análisis de resultados? Se compara con los límites de velocidad. Por eso les decía que en los exámenes se pedía que se haga la comparación si es que excede o no el límite de velocidad. Muchas personas hacían el ejemplo como tal, desarrollaban, pero no ponían el análisis de resultados. En este caso, si es que excedió o no el límite de velocidad. Sí, se determina si hubo un exceso o si hubo falla mecánica o imprudencia. Por ejemplo, como pueden ver en pantalla, para todo el mundo. Un vehículo circula en una zona urbana en Ecuador sobre vía asfaltada seca. Se encuentran huellas de frenado de 20 metros. Desarrollen. Luego que desarrollen, necesito que hagan el análisis de resultados y me den una conclusión pericial. Sí, para que finalmente se configure el posible elemento de responsabilidad, que son los últimos tres que estábamos viendo el día de ayer y la anterior semana. Todo el mundo realiza. La persona que acabe me levanta la mano y si es que nadie acaba, voy al azar. Luego de analizar todos los tipos de pericia, vamos a hacer un informe pericial completo. Sí, donde vamos a incluir todos los tipos de pericia. Pericia física o mecánica, pericia documental, pericia conductual, de reconstrucción del accidente, etcétera. Vamos a aplicar todo, absolutamente todo lo que hemos venido viendo hasta el día de hoy. Elementos, distracciones, tipos de huella, cálculos con las fórmulas, distancia de reacción, distancia de frenado, incluso lo que vimos, como les digo al final, en cuanto a a la conducta o básicamente, a ver, coeficiente de fricción, distancia, ¿qué más vimos? Elementos de responsabilidad, fases, percepción, atención, decisión, todo eso. Esto no es tan compleja. Estamos, pues, a ver. ¿Qué pasa, Cedeño, que se coge la cara? Estamos preocupados. Hagan, hagan. No voy tomando uno por uno y les pongo cero. Agregámoslo por los meses que me salió 55,20. A ver,
Que yo hice en el teléfono, por no sé si que esté bien, me salió 55,20, por lo tanto excede el límite de velocidad. ¿Cómo no sé si esté bien? Ya tiene que saber si está bien, es la más básica. ¿Y cuánto le Es puso que del no tengo coeficiente? calculadora. Sí, ¿Cuánto le está bien. puso del coeficiente de fricción? 0,60 por lo que asfalto seco. Y como Ya, es zona urbana, excede porque el zona ya, urbana pero no solo es. quiero, listo, está muy bien, pero no quiero solo la respuesta. Necesito que argumente. Análisis de resultados. Hagan la comparación con los límites de velocidad, pero reestructuren y determinen si es que hubo exceso de velocidad, falla mecánica o imprudencia. Conclusión pericial. De la misma manera, ya está la respuesta, ya está el análisis como tal, en cuanto a aplicar principios de física. Ya calcularon, ya saben de cuánto es la velocidad. Reestructuren completo. A ver, en el análisis pericial nos estamos quedando. Lo más fácil, ya sacaron, ya determinaron el límite de velocidad. ¿Cuánto me decía compañera Guamán que era el límite? 50, doctor. 50. El límite de zona urbana, pues. Perdón, yo me expresé mal. Sí, ¿cuál era la velocidad? Sí, tiene toda la razón. 55,20. Ya, ¿cuál sería la conclusión pericial? La Con velocidad base, aproximada del vehículo fue tanto. El límite urbano es de 50%, de 50 kilómetros por hora. Entonces se determina que sí existió exceso de velocidad. Sí, conclusión pericial. Con base a la pericia física o mecánica se determina que el conductor circulaba a una velocidad superior a la permitida. Esta situación o esta determinación pudo contribuir o contribuyó en el accidente. Se configura como posible elemento de responsabilidad ¿qué será? Impericia, imprudencia o negligencia. Sería imprudencia por exceso de velocidad. Imprudencia. ¿Y por qué nos reestructuran? Perfecto, imprudencia. doctor, ¿puede repetir la última parte como dijo? Eso tienen que hacer ustedes, a ustedes les compete el análisis pericial y yo ya les he dado las Doctor, herramientas. ¿puedo decir yo cómo quedaría más o menos? Claro que puede, diga. Sería de acuerdo con el análisis de las huellas de frenado sobre la vía asfaltada y la velocidad aproximada calculada de 60 kilómetros por hora. En una zona urbana se determina que el conductor actuó con imprudencia debido a que excedió el límite permitido de la velocidad. Está perfecto, pero yo preferiría que en vez que me digan en base al análisis de las huellas de frenado, con base a la pericia física o mecánica. Es lo mismo. ¿Por qué me hace muecas, Vázquez? ¿No será lo mismo? No, sí es lo mismo, estaba leyendo. Ah, chet. Siempre que digo algo y le veo que hace muecas, me hace hasta dudar de lo que estoy diciendo. Listo. Entonces, chuta, ya vieron por ahí una cosilla. Bueno, lo que ustedes tenían que haber hecho era
básicamente en su cuadernito eh, plantear la fórmula, despejar la fórmula. Una vez despejaron la fórmula y ya tenían el valor en cuanto a la velocidad, hacer la conclusión que les mencionaba, la que dijo la compañera Ponce y la que les mencioné yo anteriormente. Eso de estructurar, de realizar su conclusión o su análisis pericial, ya necesito que cada persona lo haga, ¿sí? No quiero que me digan, sí. La respuesta es 53, 53 kilómetros por hora y está fuera del límite de velocidad. No, argumente, sí, y hagamos conclusiones más técnicas. A ver, pericia física. Eso en cuanto a la pericia física o mecánica. ¿Quedó claro en cuanto a la pericia física o mecánica? Sí, Profe, ¿puede tenemos hacer que otro ver ejemplo? Disculpe. otro ejemplo como tal. Sí, para que quede un poco más entendido, porque no le comprendí muy bien. Eh, O les pongo otro ejemplo, por ejemplo, un vehículo circula en zona urbana, o en zona rural, para que ustedes despejen con la fórmula y con eso que hacen lo que despejan la fórmula, me hagan la conclusión pericial. Sí, sí, Tienen que, sí. ada- Sí, profe, justamente eso. tienen que adaptar. ¿Qué pasa, Eliana? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Pues sí, del ejemplo pues, para nosotros redactar. A ver, un vehículo circula en una zona rural donde el tipo de vía es grava. Sí, se encuentran huellas de frenado de 27 metros. Sea lo que sea, o sea el ejemplo que sea, lo que quiero que hagan es el análisis de resultados. Yo pienso y entiendo que ya todo el mundo conoce por lo menos cómo despejar la fórmula del análisis de huellas de frenado. Sí, Doctor, ¿grava compacta o grava suelta? solo dije grava compacta, perdón. Ya, gracias. Cedeño, no veo qué está haciendo. Verá que yo soy chévere, nos reímos y todo, pero donde me... Pasa, Lucio. Me salió 58,6. Le digo el ¿Ya? análisis. Conclusión, análisis o conclusión pericial. A ver, según lo que le entendí. En base a la pericia física o mecánica, eh, se pudo determinar que la velocidad fue de 58,56, evidenciando un exceso de velocidad debido a que en la zona rural es permitido hasta 50 kilómetros por hora, lo que implica una imprudencia de parte del conductor. Listo, perfecto. Si les digo, se determinó, se sugiere que el conductor estaba distraído en el celular. El mismo ejemplo. Hacer la fórmula como tal ya no necesita, ya tiene. Solo necesita el análisis de resultados. Conductor con el celular, o sea, distracción con el celular, pues. Es lo mismo, ¿qué pasa? Hablen, solo necesito la parte final. ¿Cómo se configura el posible elemento de responsabilidad? Imprudencia, impericia o negligencia y justifiquen por qué.
Solo eso falta en el ejemplo que les doy recién con el que de distracción en el teléfono, en el celular, pues. Nada. Sería una imprudencia y una negligencia, ya que el conductor incumplió las normas básicas de la conducción segura y contribuyó a la ocurrencia de algún accidente. Ya, principal, ¿cuál para usted? Imprudencia, Ya, y en segundo grado sería negligencia. negligencia, sí. Perfecto. Eso es todo el análisis que tienen que hacer. Ya vamos a ver un ejemplo completo. Aquí creo que van a volar algunas cabecitas. Bien, en cuanto a la pericia de reconstrucción del accidente, ¿qué será esta pericia, perdón, de reconstrucción del accidente? Es un proceso más completo que la pericia física, ¿sí? Aquí no solo calculamos velocidad, sino que se reconstruye todo el hecho paso a paso para determinar cómo ocurrió, por qué ocurrió, perdón, y quién tuvo responsabilidad. Sí, vamos a definir en primer lugar qué es la reconstrucción del accidente en cuanto a las pericias, sí, la aplicación conjunta de la física mecánica y la observación técnica para recrear el accidente, sí, básicamente como que lo volviéramos a ver nuevamente. Se analiza quién impactó a quién, a qué velocidad iba o iban, dónde ocurrió el impacto y qué maniobras hicieron los conductores. ¿Cómo se realiza? Estos son los pasos en cuanto a la pericia de reconstrucción del accidente. Inspección del lugar, inspección de vehículos, levantamiento de evidencias, aplicación de cálculos físicos, reconstrucción del evento y análisis técnico legal. ¿Qué será el análisis técnico legal? El análisis técnico legal no es nada más que la relación que se le hace básicamente al posible elemento en el que se configure, ¿sí? De acuerdo a la normativa. ¿Qué normativa decía que regula? ¿Con qué normativa decía que está regulada la accidentología vial o los siniestros de tránsito, los accidentes? No nos dio. Chuta. Ayer nomás les digo. Sería con la Agencia Nacional de Tránsito. En concordancia con la Agencia Nacional de Tránsito. Pero, ¿qué ley era? Ley. Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ah, sí les he dado, no me he inventado. Bien, en cuanto a la inspección del lugar, les repito, porque ya expliqué arriba, se evidencia, por ejemplo, posición de los vehículos, huellas de frenado o arrastre, señalización vial, tipo de vía. En inspección del lugar, perdón. En cuanto a inspección de los vehículos, daños. Sí, daño frontal, daño lateral, daño posterior, deformaciones, huesos o sistema de frenado y dirección. Sí, aquí se determina el punto de impacto. En cuanto al levantamiento de evidencias, ¿cómo podemos, como decía hace un momento que podemos levantar las evidencias? Mediante fotografías.
croquis, medición de distancias y testimonios. Sí, en cuanto a la aplicación de cálculos físicos, ¿qué hicieron recién? Aplicamos Aplicar las fórmulas. fórmulas. Aplicar fórmulas como por ejemplo la de la velocidad por huella de frenado. En cuanto a la reconstrucción del evento, ¿qué les decía que era la reconstrucción del evento? ¿Qué se analizaba? La secuencia lógica. Ya dijo la compañera Vasco. La fase previa, la de conflicto y la posterior. Perfecto. Y el análisis técnico legal, la relación que se hace con el posible elemento, madre, perdón, de responsabilidad. Aquí se determina infracciones, causas, por ejemplo, exceso de velocidad, imprudencia, falla mecánica, negligencia, impericia. Sí, ya les mencioné, ya dijo el compañero Oliver, les vuelvo a repetir, en el Ecuador esto se enmarca en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ejemplo práctico para ustedes, para que realicen con la información que les estoy diciendo. En una intersección urbana, ya expliqué lo que era una intersección ayer, un vehículo presenta daño en la parte delantera, impacta a otro vehículo que presenta daño al costado del mismo. El primer vehículo deja una huella de frenado de 15 metros. Las condiciones de la vía son óptimas. No hay presencia de lluvia ni de condiciones adversas. ¿Qué datos tendrán que ustedes levantar, por ejemplo? El croquis, la huella de frenado. Háganlo. Vehículo A y vehículo B. Sí, y les estoy diciendo, inspección del lugar, ¿qué encontramos? Por ejemplo, huellas de frenado. En inspección de los vehículos, el tipo de daños. Identifique vehículo A, vehículo B. En aplicación de cálculos físicos, vuelvan a hacer la fórmula, apliquen la fórmula. Nos está dando huellas, los 15 metros de la huella de frenado. Apliquen la fórmula. Hagan la interpretación. Vehículo A iba a tanto. Vehículo B, ¿cómo fue impactado? El tipo de zona, ¿qué tipo de zona es? ¿Estará dentro del límite? ¿No estará dentro del límite? Sí. Y la conclusión pericial. ¿Cuál fue el punto de impacto? Si hubo o no exceso de velocidad, ¿cuál de los dos vehículos A o B tuvo exceso de velocidad? ¿Qué existió? Impericia, imprudencia, negligencia y cuál sería el posible responsable. Eso en base a los pasos técnicos. Inspección del lugar, inspección de vehículos, levantamiento de evidencias, aplicación de cálculos físicos, reconstrucción del evento, análisis técnico legal. Todos hacen. Profe, no será mucha molestia si te pido que repita, por favor, el caso. Ahorita sí es molestia. Mentira, mentira. A ver. La pericia de reconstrucción del accidente. Decimos que es un proceso más completo que la pericia física, la que vimos anteriormente, física o mecánica. Aquí no solo calculamos velocidad, reconstruimos todo el hecho paso a paso para determinar cómo ocurrió, qué es lo que tienen que hacer con el ejemplo. Determinar cómo ocurrió, por qué ocurrió. Ya, madre, perdón. ¿Y quién tuvo responsabilidad? Analizamos quién impactó a quién, a qué velocidad iba, dónde ocurrió el impacto y qué maniobras hicieron o pudieron hacer los conductores. ¿Cómo se realiza esta pericia de reconstrucción del accidente? Estos son los pasos técnicos, son 6. Inspección del lugar. ¿Qué encontramos? ¿Qué decíamos que podemos encontrar en la inspección del lugar?
Inspección de los vehículos. ¿Qué encontrábamos en cuanto a inspeccionar los vehículos? Levantamiento de evidencias, aplicación de cálculos físicos que ya hicieron, reconstrucción del evento y análisis técnico legal. Ahora, la inspección del lugar. Les decía anteriormente, ¿qué podemos evidenciar en la inspección del lugar? Posición final de los vehículos. ¿Está la posición de los finales de los vehículos en el ejemplo? No. Entonces, huellas de frenado o arrastre. ¿Habrá huellas de frenado o arrastre? Sí, tal. Tipo de vía. ¿Estará el tipo de vía en el ejemplo? Sí, tal. Inspección de los vehículos. Daños, ya sea tipos de daños que ya les di, deformaciones y sistema de freno o dirección. ¿Les dice si algo del sistema de freno o dirección? No, lo que encuentren. Sí, lo que logren identificar con ese extracto que les doy, anoten paso a paso. Aquí identificamos el punto del impacto. Con eso, con el ejemplo, ¿cuál será el punto del impacto entre los dos vehículos? O qué tipo de colisión, por así decirlo, qué tipo de impacto, o dónde será, o cuál será el punto. En cuanto al levantamiento de evidencias, les digo que dentro del levantamiento de evidencias lo podemos hacer mediante fotografías, croquis, medición de distancia y testimonio. En el ejemplo, ¿hay el testimonio de alguien? No. ¿Hay fotografías? No. ¿Hay un croquis? No, no les pongo a hacer el croquis porque después les voy a, ya que aprendan esto, les voy a mandar a hacer el croquis. Entonces, medición de distancias. ¿Qué podemos encontrar de todo el ejemplo? Huella de frenado. ¿Cuánto la medición de distancia? Huella de frenado del vehículo tal. Seleccionen vehículo A tal, vehículo B tal. Y en cuanto al cálculo de la aplicación de cálculos físicos, lo que ya hicieron arriba. Sí. En reconstrucción del evento. ¿Qué les decía que era reconstrucción del evento? Lo que decía la señorita Vázquez. Las fases y tal. ¿Qué ocurrió? ¿Qué consideran que ocurrió en la fase antes del accidente, momento del impacto, después del impacto?
A ver, ¿qué datos podremos levantar con el ejemplo? La huella de frenado. ¿Qué más? El ¿De tipo de cuál de los, colisión. El de, tipo de vía, el tipo de colisión. ya, de cuál de los dos, el tipo de vía? Perfecto. El tipo de daño o colisión, pero del vehículo, por ejemplo, por vehículo. Digamos que el vehículo A es el que presenta el daño frontal. ¿Cómo Frontal. sería? Por ejemplo, ¿qué datos podemos levantar? Vehículo A deja 15 metros de huella de frenado. El tipo de vía es, si digo que esté en una intersección urbana y que las condiciones de la vía son óptimas, Asfalto seco. ya, asfalto seco, nuevo podría decirse, porque digo que las condiciones de la vía son óptimas y no hay condiciones adversas. Tipo de daño o impacto en el vehículo B. Lateral. Perfecto. Tipo de daño o impacto en el vehículo A. Frontal. Todo está ahí mismo. En cuanto al cálculo de velocidad, si digo que solo hay de uno de los dos vehículos, ¿qué vehículo es el que deja las huellas de frenado? Miércoles. El A. Perfecto. ¿Cuál es el cálculo de velocidad o de la Y la, aplicación de cálculos físicos? ¿Qué hicieron? Determinar Aplicación su de la velocidad fórmula. aproximada. ¿Cuál es la velocidad aproximada? Si el tipo de vía ha sido asfalto seco y si digo en óptimas condiciones, quiere decir que posiblemente está nuevo. ¿Cuál será el coeficiente de fricción? 0,7. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la velocidad aproximada? 51,64. Bacán, chévere. ¿Cuál sería la interpretación entonces? Vehículo A circulaba a, Exceso de velocidad. pero perfecto, pero también 51,64 perfecto. kilómetros por hora, lo que indica que excedió el Supera límite o de excede el velocidad. límite de velocidad porque en la zona urbana el límite es 50. Sí, perfecto. Súper bien. ¿Qué más se podría interpretar? Que tal vez el vehículo B ya estaba cruzando y el vehículo A no respetó prioridad o no alcanzó a detenerse. Sí, ¿cuál sería la conclusión pericial? El punto de impacto fue lateral. El vehículo A tenía o tiene exceso o ligero exceso de velocidad. Hubo falta de precaución en la intersección. ¿Cuál de los dos vehículos sería el posible responsable? El A. Perfecto, pero no duden. Está difícil, no pienso que está difícil. Sí, un resumen de esta reconstrucción del accidente. En la reconstrucción del accidente unimos evidencia física más cálculos, explicando el accidente cronológicamente. Sí, aquí podemos evidenciar, por ejemplo, esto es lo que debían hacer. No les dije que hagan el croquis porque peor hubiéramos estado aquí 8 días. Datos levantados. Vehículo A deja 15 metros de huella de frenado. Sí, tipo de vía, vía asfaltada seca. Vehículo B tiene impacto lateral. Vehículo A, daño frontal. Procedemos al cálculo de velocidad, coeficiente de fricción del asfalto seco. Como digo que está en óptimas condiciones, nuevo. 0,7 el coeficiente de fricción. Sí, despejamos la fórmula. Total 51,64, que si queremos redondeamos a 52, si nos permite. Sí, la interpretación, vehículo A iba a 52 kilómetros por hora. El límite en zona urbana es 50 kilómetros. Vehículo B fue impactado lateralmente. Esto indica que vehículo B probablemente ya estaba cruzando
respecto al tipo de impacto, ¿no? Y el vehículo A no respetó la prioridad o no alcanzó a detenerse. En cuanto a la secuencia del accidente, o lo que les decía, eh, la reconstrucción del evento, o sea, la secuencia lógica, ¿no es cierto? A se aproxima a la intersección, B cruza la intersección y es impactado lateralmente por A, la posición final del vehículo. Sí, los daños del vehículo A, daño frontal, del vehículo B, daño lateral. Conclusión pericial, el punto de impacto fue lateral, y esto está básico, ojo. El punto de impacto fue lateral. El vehículo A tenía ligero o tiene exceso de velocidad. Hubo falta de precaución en la intersección y A sería el posible responsable. Ahí le agregan. O lo, perdón. Dependiendo del ejemplo, o si consideran, le agregan lo que yo les mencionaba, el análisis técnico legal, determinar infracción o causa. Sí, en este caso, si hay exceso de velocidad, ¿qué sería? Imprudencia, negligencia o Imprudencia. Ya, perfecto. ¿Qué más podremos evidenciar o será solo imprudencia? Negligencia también. ¿Por qué? No está mal, les pregunto para que me fundamenten, ojo. Por la falta de cuidado al no tener prevención en la intersección que se acerca. Perfecto, súper bien. Está claro esto de la pericia de reconstrucción del accidente. No puedo ponerles otro ejemplo porque básicamente tendríamos que hacer lo mismo. En la única fase o en lo que se me están confundiendo es en el análisis, sí, en la interpretación, en la conclusión pericial. Ya con la información que se les ha dado, ya debemos poder estructurar bien una conclusión o un análisis pericial. Y como pueden ver, estoy pidiéndoles lo más básico nomás. Ya el ejemplo está planteado con el propio ejemplo. Vayan, como quien dice, sacando las partes más importantes. Ahora, la pericia conductual o humana, perdón. Bien, entramos en una de las partes más importantes de la accidentología, la pericia conductual o humana. Sí, muchas veces es la que define la responsabilidad final. ¿Qué será esta pericia conductual o humana? Es el análisis del comportamiento del conductor antes, durante y después del accidente. Sí, basado en principios de la psicología y la psicología de tránsito. Le exonero el que me dice ahorita, hasta contar 10. ¿Qué es la psicología de tránsito? Ya les di. Uno, Es una rama de dos, la psicología que se encarga de estudiar tres, el comportamiento de las personas cuatro, que Comportamiento del manejan y conductor. también de los usuarios de la De vía. seis. los peatones. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza en la accidentología vial y en escuelas de conducción. ¿Para qué sirve? Para prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial. Ya tuvieron tiempo de buscar. Bien, perfecto. Harán acuerdo para exonerarles. Mm. Bueno, la psicología de tránsito, como mencionaba la compañera, es una rama de la psicología que estudiaba el comportamiento en las vías, tanto de conductor como peatón o pasajero. Sí, se enfoca en cómo piensan, sienten o actúan estas personas o estos individuos mientras forman parte o participan en el tránsito. Sí, esta psicología de tránsito analiza factores como atención, percepción, toma de decisiones, emociones y reacciones ante situaciones de riesgo.
Sí, dentro de esta pericia conductual. Dios mío bendito. Perdón. Dentro de esta pericia conductual o humana, sí, se busca responder si el conductor actuó o no con prudencia, si percibió el peligro a tiempo, si reaccionó adecuadamente, si hubo negligencia, imprudencia o impericia. De la misma manera, sí. Eso de percibir el peligro a tiempo, ¿a qué se ajustará? ¿A qué pericia que hicimos anteriormente? La del tiempo de reacción. Perfecto. De reaccionar adecuadamente. Percepción. ¿Ya? Algo más que les iba a decir. Decisión. Listo. ¿Cómo se determina? La metodología como tal, de acuerdo al ejemplo que les ponga. Si es que en el ejemplo no les digo, no van a tomar en cuenta, no se van a inventar, ¿sí? Análisis de la percepción, en primer lugar. Luego, análisis del tiempo de reacción. Análisis de la decisión, análisis de factores humanos y finalmente integración con la norma legal. Lo mismo que les decía hace rato. Todos estos tipos de pericia básicamente hacen lo mismo, pero unos son más completos que otros. En cuanto al análisis de percepción, ¿qué podremos evaluar en el análisis de percepción? Antes que me digan que el conductor pudo o no percibir el peligro. Ya, aparte de eso. En el análisis de percepción, tomarán nota que van a hacer un informe pericial completo y el que no pueda le hago perder. Dentro del análisis de percepción se evalúa si el conductor pudo ver el peligro, si tenía visibilidad adecuada y si es que existían o no obstáculos que pudo haber evitado. Sí, por ejemplo, peatón visible versus aparición repentina. Ahí se analiza. En segundo lugar, perdón, en cuanto al ejemplo que les ponía, peatón visible versus aparición repentina. Si se pudo ver el peligro, si se tenía visibilidad adecuada, si existían obstáculos y el tiempo de reacción. Ahora, en el análisis del tiempo de reacción como tal, ¿cuál era el tiempo promedio? El tiempo era de 2 segundos. Sería de 2 segundos el tiempo promedio, el que yo les decía que hay que tomar como sugerencia. 1.5. Eso, sí es de 1 a 2, pero como sugerencia les decía 1.5. No está mal la respuesta de de la compañera Areli, pero les decía que como sugerencia vamos a tomar 1.5. Entonces, dentro del análisis de tiempo de reacción, ya teniendo conocimiento del tiempo promedio. ¿Qué procederá ahí? El Aplicar caso las es fórmulas. eso, el caso está en pantalla. Un conductor circula a 60 kilómetros en una zona urbana, peatón cruza la vía, el conductor frena, pero impacta. Ya tienen la velocidad y ya saben el tiempo promedio. Esperen, no realicen todavía. Sí, todavía no acabo. Análisis de la decisión. Se evalúa si el conductor pudo frenar, esquivar o no hizo nada. Aquí, ¿qué se detectará en el caso de evaluar si el conductor frenó, esquivó o no hizo nada? ¿Qué podremos detectar? La maniobra que realiza en ese momento. Perfecto, se detecta distracción, imprudencia y en cuanto a la maniobra que dice la compañera, error humano.
Sí, eso en cuanto al análisis de la decisión. Ahora, análisis de factores humanos. ¿Qué factores humanos explicábamos o decíamos? Los más comunes. La Distracción, distracción cansancio, visual, Cansancio, Consumo de alcohol o estrés, drogas. ¿Qué más? estrés, uso del celular, cualquier que afecte la capacidad de reacción del conductor. Perfecto. Un hito más me falta por ahí. Uno que les da a ustedes cuando la clase está muy larga y saben los estar bostezando. microsueños. microsueños. Los Ya. microsueños. Ya. En cuanto al análisis de factores humanos, microsueños. Ah, sí, les da los microsueños. Bien, ¿no? Anal- En cuanto al análisis de factores humanos, fatiga, consumo o no de alcohol o drogas, uso del celular, estrés o microsueños. Sí, en cuanto a la integración con la normativa legal, que era lo que decía que se relaciona o hacer relación con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para determinar negligencia, imprudencia o impericia. Sí, ajustar la conducta. Por ejemplo, como ven en pantalla, conductor circula a 60 kilómetros por hora en una zona urbana, peatón cruza la vía, el conductor frena pero impacta. Sí, desarrollan. Por ejemplo, en el caso que les pongo como tal, en análisis de factores humanos, no especifico si está con fatiga, y si hay consumo de alcohol o drogas, si hay uso del celular o si está con estrés o con microsueños. Entonces, eso supriman, no pongan, realicen el resto que sí pueden identificar dentro del caso. No les quise poner completo porque van a hacerse un shampoo, lo más básico para que recuerden las clases que vimos. Como en el caso no especifica si el conductor estaba distraído o no, lo usual o la sugerencia era 1.5. Desarrollen con eso. La fórmula no les voy a decir porque se supone que ya saben. No me acuerdo. ¿Cuál será el paso 1? Chuta, la cámara está apagada. De avisar que estoy con la cámara apagada. ¿Cuál será el paso 1? Era sacar la distancia de reacción. Antes de, ¿qué hizo para sacar la distancia de reacción? Convertir de kilómetros a metros. Perfecto. Paso 1, convertir la velocidad, es decir, 60 kilómetros por hora por o dividido. ¿Y para cuánto? Dividido para 3,6 Chévere, que nos da 16,66. ¿Qué? metros sobre segundo. Perfecto. Una vez que ya tenemos los metros, perdón,
Una vez que hemos convertido kilómetros por hora a metros por segundo, ¿qué procede? Ahí sí. Recuerden que la distancia de reacción es en metros por segundo. Si les digo que tenemos un promedio de 1,5, ¿cómo será el paso 2 que nos decía la compañera Lucio, que es calcular la distancia de reacción? Multiplicamos el 16,66 por el 1,5 segundos. ¿Cuánto le salió? 25. Perfecto. ¿Cuál será la interpretación? Y eso es lo que no hacían, solo despejaban la fórmula y no hacían la interpretación. Si ven que ha sido importante, no ha sido la gana de molestarles. Si ya tenemos básicamente la distancia que el conductor recorrió, ¿cuál será la interpretación? El conductor tuvo 25 metros sin frenar o para reaccionar antes de la maniobra. Perfecto, sí, ese es el paso. Hasta ahí el paso 2. Ahora el paso 3. ¿Qué sería? Un análisis conductual, por ejemplo, ahí en el análisis de la decisión. El peatón era visible. ¿Usted cree que a 25 metros, sí, o a 16 o a 17 metros como tal, el peatón será visible? Sí, Perfecto. ¿La velocidad era adecuada? Si no. estoy... Eso, perfecto. No. Perfecto. Entonces, el conductor reaccionó a tiempo. No, tampoco. Perfecto, reaccionó tardíamente. ¿Cuál sería la conclusión pericial? ¿Existió? Exceso de velocidad. ¿Hubo reacción? Tardía. Tardía. ¿Se configura en? Vigencia. Sustente, negligencia, ¿por qué? No, al momento que les digo sustente, no les estoy diciendo que esté mal. Sí, quiero escuchar su interpretación. El conductor podía observar al peatón, pero sin embargo hizo caso omiso y no redujo la velocidad. Ya, ¿qué más? ¿Alguien quede más o menos? Diosito, no me pare esta tos ya un mes. Oh, Podría ser imprudencia también, ya que circulaba a exceso de velocidad para la vía en donde estaba la vía. miércoles. ¿Ya? Y imprudencia. Yo digo que habría, en primer lugar, negligencia y en segundo grado, imprudencia y después impericia. Yo digo que habría las tres. Porque negligencia, no hacer lo que debía hacer. ¿Qué tenía que hacer? Frenar. Imprudencia, hacer más de lo debido, que era estar en exceso de velocidad. Sí. E impericia, por el hecho de la falta de habilidad, maniobra incorrecta. Ve que cruza el peatón, frena pero impacta. El momento en que frena, podía tratar de esquivarle o algo así. Ese es mi análisis. Ya. Eso tienen que hacer ustedes también, darme convencimiento a mí, o en este caso, los que vayan a ser peritos en accidentología, que creo que ha de haber pocos o ninguno, convencer al juez. Sí, ¿cuál sería el resumen de esta pericia? La pericia conductual humana analiza lo que el conductor percibe, cómo reacciona, qué decide hacer y si su conducta fue adecuada o no. Vuelvo a repetir, en resumen, en síntesis, la pericia conductual humana analiza lo que el conductor debe percibir, cómo reacciona, qué decide hacer y si su conducta fue adecuada o no. ¿Estamos claros? Sí, profe, Mande, ¿estamos claros? Algo me dijo, no creo. sí que sí puede repetir, por favor.
¿Todo nuevamente o el final, el resumen? El final, ajá, resumen. En síntesis, la pericia conductual o humana, sí, analiza lo que el conductor percibe, cómo reacciona, qué decide hacer y si su conducta fue adecuada o no. Por ejemplo, la compañera Barragán, me parece que era. Ella dijo que era imprudencia, ¿no es cierto? ¿O me dijo negligencia? Negligencia. Ya, ella lo vio como negligencia, sí, por el hecho de no haber frenado, ¿no es cierto? Ya, yo les digo, yo les digo, o les hago entender, o les hago ver de otra manera, que para mí son los tres. Hay que ver la gravedad, sí, la gravedad de la situación. Por ejemplo, para mí son, como les digo y les dije y les repito, negligencia, imprudencia e impericia. Negligencia por no haber frenado, no hacer lo que debía hacer. Imprudencia por hacer más de lo debido, sí, por eh, el hecho de haber conducido en exceso de velocidad e impericia por falta de habilidad, maniobra incorrecta en el momento de no frenar o en el momento de no tratar de esquivar al conductor pues al peatón y así evitar que se impacte. Ese es el análisis que tienen que hacer ustedes, sí. A ver, en pantalla, esto es lo que debían hacer básicamente. Y eso que no les estoy pidiendo que hagan un croquis. Hubiera querido que esto sea en presencial, ahí sí les podía controlar, porque ahorita, ¿cómo les controlo? Sí, el caso como tal, conductor circula a 60 kilómetros por hora en una zona urbana, peatón cruza la vía, el conductor frena, pero impacta. El primer paso que les decía, convertir la velocidad 60 kilómetros por hora dividido para 3,6 que era la constante de conversión total, 16,66 o 17 en el caso que redondeemos, metros por segundo. ¿Cuál ha sido la velocidad? Pues la distancia de reacción. Sí, del tiempo promedio que les dije, 1,5. Con el valor de la velocidad en metros por segundo teníamos que multiplicar por 1,5 y ahí nos salía la distancia recorrida antes de reaccionar. ¿Cuál sería la interpretación? A 24 o 25 metros. Usted considera, esa es su interpretación, que el conductor pudo haber reaccionado o pudo haber visualizado al peatón. Sí, el conductor recurrió 24 metros antes de reaccionar. Distancia recorrida antes de reaccionar. ¿El peatón era visible? Sí. ¿La velocidad era adecuada? No. ¿Reaccionó a tiempo? No, tardíamente. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Existió exceso de velocidad? ¿Hubo reacción tardía? Se configura como imprudencia del conductor. Sí, pero les digo también que considero más bien negligencia por el hecho de no hacer lo que debía hacer, que era frenar, e impericia por la falta de habilidad en el momento de ejecutar la maniobra. Sí, ¿estamos o no estamos? Ojalá estemos, ojalá estemos. En cuanto a la pericia conductual, chuta, documental. ¿Qué será la pericia documental? La pericia documental es el análisis técnico legal de todos los documentos relacionados con el accidente para verificar su autenticidad, su coherencia y su valor probatorio. Sí, aquí no calculamos velocidades, sino corroboramos, perdón, los hechos. Detectamos contradicciones y sustentamos la responsabilidad. ¿Cómo se determina? En primer lugar, recolección de documentos. ¿Qué documentos podremos reunir dentro de esta pericia documental?
Por ejemplo. Por ejemplo, si es que los conductores tenían licencia. Ya, ¿qué más? Más que eso, otra cosa. ¿Qué más? Cuando sucede un accidente, un siniestro, ¿quiénes son los primeros en llegar? ¿Quién levanta esa información y cómo se llama eso? Ya les Policía, dieron inspección ocular técnica. La parte policía, policial, no. La parte policía. policial, o sea, el informe técnico. Ya. A ustedes les da Francisco inspección ocular técnica, ¿no es cierto? ¿O no les da? Ya. Qué bacán. A ver, dentro de los elementos escritos que se reúnen, o sea, en la recolección de documentos, está el parte policial. Sí, el informe técnico de tránsito, algo que se llama el acta de levantamiento. De igual manera se puede reunir versiones de los conductores y de testigos. Sí, fotografías y videos o el croquis, incluso el croquis del accidente. Vuelvo a repetir, dentro de la recolección de documentos se reúnen elementos descritos como parte policial, informe técnico de tránsito, acta de levantamiento, versión de conductores y testigos, fotografías, el croquis del accidente. Sí, en cuanto a la verificación de autenticidad. Aquí se analiza. ¿Qué podremos verificar? ¿Qué podremos analizar en la verificación de autenticidad? Ya les dieron a ustedes documentología. Sí, ya, entonces, ¿qué podremos verificar o qué podremos analizar en la verificación de autenticidad? Firmas, Por ejemplo, las fechas, que sea procedente Firma. de los oficiales. Perfecto. Ahora entonces, dentro de la verificación de autenticidad se analiza firmas, sellos, fechas y origen del documento. Sí, este aspecto se apoya en documentología. Al que no le gusta documentología, jodido también. Sofi podría ser las licencias que son falsas también. Ahí. Perfecto, eso también se analiza, como les mencionaba ayer, si es que el conductor tiene o no licencia o en el caso de que sí tenga las infracciones, sí, o el número de puntos como tal. Perdón, dentro del análisis de contenido, chamo, miércoles, ¿qué podremos revisar aquí? A ver, dentro del análisis de contenido, analizamos o revisamos si los documentos son coherentes entre sí. Sí, si es que estos documentos coinciden con la evidencia física o si documentos presentan contradicciones. Es decir, ¿qué tal si en el parte policial se determina tal vez exceso de velocidad, pero en el informe técnico de tránsito determina que no, que estaba dentro del límite? Eso se hace en el análisis de contenido. Revisar los documentos y relacionar si es que son coherentes entre sí, si estos coinciden con la evidencia física. Por ejemplo, en el parte policial dice que no excedió el límite de velocidad, ya, pero por ejemplo, en la evidencia física, en los daños, digamos que el vehículo está hecho pedazos. ¿Será coherente o coincidirá lo documental con la evidencia física? No, no es cierto. Eso es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, el testigo dice que el vehículo no frenó, pero existe huellas de frenado. ¿Qué podemos evidenciar? Que Que no hay una tiene posible coherencia. inconsistencia o no tiene coherencia. Sí.
En cuanto a la contrastación de otras pericias, se compara, como les menciono, esto va de la mano, con la pericia física, con la pericia mecánica y con la pericia conductual. Aquí se integra todo el caso. Finalmente, la valoración legal que básicamente encontramos en cada pericia que determina la validez conforme a las normas. ¿Qué normas? Las normas de la ley orgánica de tránsito, Ah, de a transporte terrestre, ver, tránsito y seguridad vial. claro, cansada de repetir lo mismo, pero no se acuerdan completo. Ah. Ejemplo, todos realizan, y ya no voy a esperar a que las mismas personas actúen. Sí, al azar les voy a preguntar, pero todos realizan. Colisión en una zona urbana con infraestructura vial. Colisión con infraestructura de tipo vial. No existe huellas de frenado. El parte policial indica que mediante EDR se determinó que el vehículo circulaba a 65 kilómetros por hora. Conductor dice que iba lento. ¿Qué documentos tendrían que analizar? Ya, digamos, el parte policial indica exceso de velocidad. El testimonio del conductor dice que iba lento. En el informe técnico se calcula 65, de igual manera, 65 kilómetros por hora. El croquis muestra un impacto frontal. Realice. No les veo haciendo. Estoy esperando que... Qué bestia, Dios. Pam, 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 pam. No va a haber tiempo para hacer el informe pericial completo. Las personas que pusieron atención hoy, a buena hora. Los que no, la próxima clase, jodido, jodido. Tienen que ver la grabación. El caso está plasmado en pantalla. Colisión en zona urbana con infraestructura vial. No existe huellas de frenado. El parte policial indica que mediante EDR se determinó que el vehículo circulaba a 75 kilómetros. Conductor dice que iba lento. Adicional al ejemplo, digamos que el informe técnico calcula de igual manera 65 kilómetros. El croquis muestra un impacto frontal. Tum, 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 tum. En recolección de documentos, ¿qué documentos nomás podremos encontrar? Según el ejemplo y adicional a lo que les dije. El parte policial. El parte policial y el informe del EDR. ¿Ya? No está También el también. croquis. La ¿Ya? declaración escrita del La Es conductor. versión. ¿No está declaración del también la conductor. versión del conductor? Perfecto. Esa es. En la Uy. En la verificación de autenticidad, por el hecho de que, y se entiende, ¿no? Que estamos en virtualidad y solo les estoy dando el ejemplo, eso lo omite, ¿sí? ¿Cómo van a verificar del parte policial supuestamente si no lo tiene?
Ya, eso lo omite. Por eso digo que hubiera sido bueno que esta clase, se supone que esto teníamos que ver en presencialidad, pero todo el mes pasamos haciendo un recuento de todo lo que dábamos en virtualidad. Entonces, en la verificación de autenticidad, never. Sí. En el análisis de contenido, hagan una relación. Si tal vez la evidencia física como tal, en cuanto a la velocidad, no. En primer lugar, si decimos que es en una zona urbana y se sobreentiende que 65 está por encima del límite. Con la contradicción, si presenta su contradicción, por ejemplo, en la versión del conductor con la velocidad. En la contrastación de otras pericias, como les digo, también comparar la pericia física y la pericia documental. En este caso les digo que el informe de EDR como tal o el análisis técnico mecánico dice que sí, definitivamente es también se determina que el vehículo circulaba a 65 kilómetros por hora. Pim, 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 pim. Bien. Documentos analizados. Parte policial, el cual indica que Que mediante el EDR el vehículo circulaba a 65 kilómetros por hora. por lo tanto existe Exceso de velocidad. exceso de velocidad. Testimonio del conductor que dice equivalente. Sí, el informe técnico, que es como tal el EDR, calcula 65 kilómetros por hora. Y el croquis que les mencionaba, que mostraba supuestamente un impacto frontal. ¿Cuál sería el análisis documental? Informe técnico coincide con los daños. Parte policial coincide con el cálculo. Testimonio del conductor Presenta inconsistencias. presenta inconsistencias o no coincide. Sí, conclusión pericial. Existe contradicción en la versión del conductor. Entonces, los documentos técnicos tienen mayor validez. Sí, se determina que si hubo exceso de velocidad, entonces la versión del conductor pierde credibilidad. ¿Cuáles son los errores más comunes en esta pericia documental? No no comparar documentos entre sí, dar más valor a testimonios que a pruebas técnicas, no verificar fechas o firmas o ignorar el croquis. Sí, estos son los errores más comunes. No comparar documentos entre sí, dar más valor a testimonios que a pruebas técnicas, no verificar fechas o firmas e ignorar el croquis. Ojalá en presencialidad no avancemos tanto con otros temas y podamos volver a hacer esto de una manera más práctica para que entiendan. Les doy el caso, les doy un parte policial donde está firmas, fechas y ese tipo de cosas para que ustedes puedan identificar completamente. Sí, ahora le estamos haciendo lo más básico posible por el hecho de que estamos en virtualidad. No puedo yo
asegurarme de que tal vez el documento que yo les pase no le metan a la IA y me den la respuesta solo de la IA, ¿no es cierto? Entonces, por eso no les comparto un documento como tal. Solo nos estamos basando con mi explicación. Vuelvo a repetir, los errores más comunes en esta pericia documental son no comparar documentos entre sí, es decir, eh, miércoles. A ver, evidencia física con evidencia documental. O, por ejemplo, parte policial con informe técnico de tránsito o informe técnico de tránsito con acta de levantamiento. Sí, chuta, no tienen luz, dice. Bueno, esos son los errores más comunes. ¿Cuál sería el resumen claro de esta pericia documental? Sí, analizar documentos, no cálculos. Detectar contradicciones, darle más validez a la evidencia técnica, ya que esto es clave. Chuta, como ladran los perros que eres, para sustentar, por ejemplo, el caso o el informe en juicio. Esto es lo que ustedes debían hacer. Ya que no sale aquí. Documentos analizados. Parte policial en el cual indicaba exceso de velocidad. Testimonio del conductor en el cual argumentaba que iba lento. Informe técnico, el cual calculaba 65 kilómetros por hora. Croquis, no les pude facilitar. Solo daba la imaginación que mostraba un impacto frontal. Análisis documental, informe técnico, coincide con los daños. Parte policial, coincide con el cálculo y el testimonio del conductor no coincide. Sí, existe contradicción en la versión del conductor, entonces nos da a entender que los documentos técnicos tienen mayor validez. Sí, hubo exceso de velocidad y la versión del conductor pierde credibilidad. Finalmente, la pericia testimonial. La pericia testimonial no es nada más que el análisis técnico de las declaraciones de testigos, conductores y víctimas, ¿sí? En las cuales se evalúa credibilidad, coherencia y utilidad en la reconstrucción del accidente. Les decía que esta se apoyaba en la psicología básicamente de tránsito, sí, del testimonio, que estudiaba cómo las personas percibían, eh, recordaban y relataban los hechos. ¿Cómo se realiza esta pericia testimonial? En primer lugar, recolección de testimonios, análisis de credibilidad, análisis de percepción, análisis de memoria, detección de contradicciones, integración con otras pericias y valoración legal. En cuanto a recolección de testimonios, se obtienen testimonios de ¿quién nomás? Del Conductores, conductor, Pasajeros y de la peatones. víctima, peatones, Conductor, testigos presenciales y la víctima. Pasajeros. Sí, pasajeros es lo mismo, los testigos presenciales. Sí, en síntesis, conductor, testigos presenciales, víctimas. Testigos presenciales engloba todo, para no estar diciendo conductor, pasajero, ciclista, sí, con testigos presenciales, sí. Preferible, siempre se recomienda declaraciones inmediatas al hecho, sí. ¿Por qué? Esto da a entender que existe menor alteración de la memoria. En cuanto a los testimonios, a las versiones de los, del conductor, de los testigos presenciales y de las víctimas. Sí, preferible declaraciones inmediatas al hecho. ¿Por qué? Se entiende que en ese sentido existe menos alteración de la memoria. En cuanto al análisis de credibilidad, ¿qué se evaluará en el análisis de credibilidad? ¿Quién tiene una idea?
ver si los testimonios son verdaderos o no, en base a información verificada, algo así. En el análisis de credibilidad evalúa claridad en el relato, seguridad al declarar y ausencia de contradicciones. Vuelvo a repetir, el análisis de credibilidad evalúa claridad en el relato, seguridad al declarar y ausencia de contradicciones. Sí, es por ejemplo decir, sí parece verdad. No, tiene que ser una respuesta clara y consciente. Sí. En cuanto al análisis de percepción, por ejemplo, en un testigo, se podrá determinar? ¿Qué podré determinar en un testigo en cuanto al análisis de percepción? ¿Qué tanta En visibilidad tenía esa persona? Perfecto, perfecto, perfecto. En cuanto al análisis de percepción, sí, en base a un testigo se determina si realmente pudo ver el hecho, si tenía o no buena visibilidad o si estaba en una posición adecuada. Por ejemplo, digamos, el profesor se choca saliendo de la universidad. Justo nos toca presencialidad, me han matado de las iras, estoy con distracciones cognitivas, me choco afuera en la entrada de la universidad. El compañero Ulloa está viéndome desde el aula y la compañera Manobanda está justo en la parada. Sí, ¿de quién pienso que debe haber menor fiabilidad? El compañero Ulloa, El ¿Por compañero. qué? porque él está más alejado del hecho. Perfecto. Vuelvo a repetir, análisis de percepción. Se determina si el testigo realmente pudo ver el hecho, si tenía buena visibilidad o si estaba en una posición adecuada. Sí. Y el análisis de memoria, ¿qué será? Vuelvo a hacer otro ejemplo. Digamos que el compañero, el mismo ejemplo, me choqué afuera de la universidad. Sí. Justo estaba pasando la compañera Marta en un bus. Se iba, justo estaba pasando y me vio. Ya. Estaba la compañera Marta y la compañera Lucio. Se fueron en el bus. A la compañera Lucio, digamos que le sale un viaje, coge y se va. Sí, la compañera Marta es la primera en la que va a conversar a los compañeros. ¿Sí? ¿Qué se evalúa aquí, por ejemplo, en la versión de la compañera Marta que dio ese rato o de la compañera Lucio que vino a dar después de unos 2, 3 días? En el análisis de memoria. De Marta, porque ella vio, o Sí, sea, sí, pero ¿qué, vio qué y se, qué se sí, analiza? Está perfecto, creo que yo no les hice bien la pregunta. ¿Qué analiza o qué factor evalúo en cuanto a la memoria de una persona que acabó de ver el hecho y me da que su recuerda versión? más Bueno, detalles. perfecto. El tiempo transcurrido, el estrés del momento y la influencia de terceros. ¿Qué tal si la compañera Lucio se topó con el compañero Arias en el bus y le conversó lo que ella en ese momento, como está apurada en irse o está haciendo otra cosa, coge y le cuenta así, ta, 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 ta? Ya el compañero Arias viene con otra versión. Ya, esa es la influencia de terceros. La memoria no es perfecta, puede distorsionarse. Sí, en el análisis de memoria se evalúan factores que afectan el recuerdo, como tiempo transcurrido, estrés del momento e influencia de terceros. Mm. En cuanto a la detección de contradicciones, ¿qué deberemos comparar?
que mantengan las versiones. Ya, en cuanto a la detección de contradicciones, se compara testimonio versus otros testimonios y testimonio versus evidencia física. Sí, en detección de contradicciones comparamos testimonio versus otros testimonios y testimonio versus evidencia física. En integración de otras pericias, por ejemplo, ¿qué pericia integraba rato que les decía que les preguntaba quién les da clase? Inspección ocular técnica. Inspección ocular técnica, pericia documental y pericia física, ¿sí? Se contrasta con pericia física, reconstrucción y pericia documental. ¿Puede repetir, profe, por favor? Ya, en cuanto a integración con otras pericias, se contrasta con pericia física, reconstrucción y pericia documental. Para no decirle reconstrucción, inspección ocular técnica, documentoscopía. No, para no decirlo así, se contrasta con pericia física, reconstrucción y pericia documental. Nada más. Aquí se determina qué versión es más fiable. Y finalmente la valoración legal, que es lo mismo en todas las pericias, lo que se enmarca con las normas como la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y, dependiendo del caso, con el COIP. ¿Qué es el COIP? Código Código Orgánico Integral Penal. Integral Código Penal. Orgánico Integral Penal. Eso, chévere. Ahí tienen un ejemplo, desarrollen 10 minutos ya para despedirnos. Accidente. ¿Cómo soplan del cansancio? Accidente. ¿Todos los docentes les dan las 2 horas completas? ¿O solo yo nomás de loco les doy 2 horas? Digan, pero digan. Digan nomás. O sea, otros ni siquiera nos dan clases. Bueno, ahí tienen el ejemplo en pantalla. Sí, accidente en intersección. Vehículo A presenta huellas de frenado, daño frontal severo, deformación del capó y el parachoques. Sí, rotura de los faros delanteros y activación del sistema airbag. Sí, vehículo B presenta daño lateral derecho, hundimiento de puertas laterales, deformación estructural media y rotura de un vidrio lateral. Ay, Dios mío, se me movió. Ya, copien. Testigo uno se encontraba a 10 metros y dice, el vehículo A iba rápido y no frenó. Testigo 2 se encontraba a 50 metros del accidente y dice, el vehículo B se cruzó sin ver. Conductor A dice, yo iba despacio. Solo esos tres testimonios. Testigo uno, testigo 2 y conductor A. El conductor A se ajusta al vehículo A, ¿no? De repente. Sí. El caso que está en pantalla y adicional los testimonios. Testimonio uno. Sí. El testigo uno se encontraba a 10 metros y dice, el vehículo A iba rápido y no frenó. Testigo 2 dice, se encontraba, perdón, a 50 metros y dice, el vehículo B se cruzó sin ver. Y finalmente el conductor A dice, yo iba despacio. Despapáyense.
Ya hicieron la recolección de testimonios, ya está lo que les estoy dictando. Ahora, el análisis de credibilidad. Bueno, como tal, Ana, chuta, Scarlett, se me va y bien. El análisis de credibilidad por el hecho de que no están presentes, ¿no? No estamos escuchando los testimonios o las versiones, pues eso lo omitimos en el análisis de credibilidad, porque el análisis de credibilidad, como les mencionaba, evaluaba la claridad del relato, la seguridad al declarar y la ausencia de contradicciones. Sí, sería el análisis de percepción el que nos tocaría. El análisis de memoria tampoco. La detección de las contradicciones sí. Podría ser también en la integración de las con otras pericias, del de reconstrucción. Perdón. Ya, no hay mucho que hacer aquí. Dice, buenas tardes, compramos la sonría mía de cuenta que se concuerda. A ver, en el análisis de percepción, algún valiente, alguna valiente. Perdón, a veces me olvido que hay más compañeros. Hablen, hablen. A ver, vamos a ver por aquí un voluntario, porque como solo los mismos y los mismos actúan. A ver, Mabelín Aldaz, Sí, profe. análisis de percepción. Ya. Em, Sería que se evalúa la capacidad de percepción de cada testigo según su ubicación y el campo visual. Ya. Entonces, testigo uno, Kerlich y Luisa. Qué huevada, dice. Pero, análisis de percepción. El testigo uno, que está a 10 metros, tiene la alta finalidad del debido a la aproximabilidad y afirma que el vehículo A iba rápido, lo cual coincide con la activación del sistema de Harvey. Airbag. Ok, Ajá. ya. En cuanto a la Y, percepción. y, y también por el daño severo. Ya, a ver. Pero eso ya. Perdón, dentro del análisis de percepción, testigo uno, al estar cerca, más fiabilidad. Sí, más fiable, más confiable. Testigo 2, al estar más lejos, menos fiabilidad, menos confiable. En cuanto a la coherencia, testigo uno coincide con los daños y las huellas. Testigo 2 contradice la evidencia. ¿Cuál sería la conclusión pericial? Testimonio uno, alta credibilidad. Testimonio 2, baja credibilidad. Y conductor, en cuanto a la versión del conductor, obviamente porque no contrasta con la evidencia física, versión no confiable. Sí, finalmente se concluye, vehículo A circulaba a alta velocidad. Los errores más comunes dentro de esta pericia es
creer que todos los testigos dicen la verdad, sí, o no analizar la posición de los testigos, no comparar con la evidencia física o dar igual valor a todos los testimonios. Sí, ese es el error más común. Resumen clave ya para terminar, porque un minutito. La pericia testimonial analiza lo que dicen las personas, evalúa si es que pudieron ver correctamente y detecta, bueno, también detecta errores o mentiras y valida, ¿sí? O relaciona con la evidencia técnica o física. Vuelvo a repetir y me despido. Los errores más comunes dentro de esta pericia es creer que todos los testigos dicen la verdad, no analizar las posiciones de los testigos, no comparar con la evidencia física o dar igual valor a todos los testimonios. Sí, la pericia testimonial analiza lo que dicen las personas, evalúa si pudieron ver correctamente, detecta errores o mentiras y se valida con la evidencia física o técnica. Listo. Preguntas, reclamos. ¿Todo bien? ¿Está claro? Verán la clase, repasarán la clase porque vamos a hacer un informe, vuelta como disco rayado, completo, sí, por favor. Nos vemos, pasen Profe, bien, mande. una pregunta. Disculpe, ¿me puede poner asistencia en su libretita? Es que yo no respondí a la lista por lo que mi internet estaba mal, pero sí ingresé. Solo porque actuó, creo que un par de veces o una, le pongo. Vascones también me sale aquí, qué raro. Gracias. No, ¿Cómo se puede no, no poner es así? molestar. Qué bestia, no hay cómo decirles nada. Ya, nos vemos. Gracias. Hasta